Se abre la sesión pública y solemne de la recepción como académica de número en la Real Academia Matitense de Náutica y Genealogía de ilustrísima señora doña María Teresa Fernández Araya. Los ilustrísimos señores don José Antonio Vivar del Riego y don Iñaki Garrido Yerobi se servirán a acompañar este salón a la académica electa. Da comienzo el acto público y solemne de la lectura oficial de su discurso de ingreso de la académica de número que ilustrísima señora doña María Teresa Fernández Araya. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Teresa Fernández Araya. Excelentísimo señor director, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, en primer lugar, me van a permitir que me dirija a los tres académicos que han firmado mi candidatura, el ilustrísimo señor don Ernesto Fernández Sexta y Vázquez, el excelentísimo señor don Jaime Salazar y Hacha, el ilustrísimo señor don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín, para expresarles mi agradecimiento por la confianza que han depositado en mí. Espero no defraudarles. Tampoco me olvido del ilustrísimo señor don José María de Francisco Olmos, que firmó mi ingreso como correspondiente y que hoy va a contestar a mi discurso. Cómo no, mi mayor agradecimiento al pleno de numerarios que votó mi elección y, si me lo permiten, a mi familia, que siempre me ha mostrado todo su apoyo. Es un honor ocupar la medalla número 4, cuyo único poseedor fue el ilustrísimo señor don Carlos Robles do Campo, académico dedicado sobre todo a dinastías soberanas europeas, que pasó a la situación de supernumerario el día 17 de diciembre de 2018. Quiero destacar su discurso de ingreso, leído el 20 de junio de 1990 y que versó sobre princesas de Europa. Recibo la medalla académica de un gran investigador y espero poder estar a la altura de mi predecesor. Cuando realizaba mi tesis doctoral sobre la evolución histórica y artística del Real Sitio de la Florida y la Moncloa, tuve que estudiar en profundidad la personalidad de don Francisco de Moura y Corte-Real, tercer marqués de Castelrodrigo. Lo hice en su calidad de propietario del Palacio Madrileño de la Florida. Su vida había sido puesta de manifiesto en una biografía escrita en 1929 por su descendiente, el príncipe Pío de Saboya, 16 marqués de Castelrodrigo, que utilizó para su realización la documentación del archivo familiar custodiada durante muchos años en el Palacio de Mombello, en Inversago, Italia, y en el Archivo Ambrosiano de Milán. Tal como ven en la diapositiva, este es el Palacio de Mombello, en Inversago, que es el lugar donde se encontraba todo el archivo que tenía la princesa Sveva Colonna, que lo había recogido todo su marido, el príncipe Pío Alfonso Falcoy de la Gándara. Cuando estaba todo el archivo reunido, tenía más de 1100 legajos. La documentación española que se conservaba en la casa sufrió mucho con los distintos traslados de la familia. El antiguo archivo de la Casa de Castelrodrigo, en el que sabemos que existían sobre todo de la época de Felipe II documentos de gran interés para la historia de aquel tiempo, fue desapareciendo mientras duró la unidad ibérica. Se conservó todo ello en el Palacio de Castelrodrigo en Lisboa, y todo el fondo documental era anterior, lógicamente, a la Revolución Portuguesa de 1640. Después se alojó en el Palacio de la Montaña del Príncipe Pío, o Palacio de la Florida, y de allí pasó la documentación a la casa que la familia llegó a tener en la calle de Atocha.
y más tarde al Palacio de Valencia, donde existía una magnífica biblioteca que se quemó a mediados del siglo XIX, pasando lo que pudo ser salvado al Palacio de Mombelo en Inversago. En el Palacio de Mombelo había unos legajos encuadernados en pergamino que son resto de tan importante fondo. Antes de ver esto, quiero decirles que en esta biblioteca es donde yo trabajaba a 10 grados bajo cero. Estuve allí un mes, las manos se me quedaban heladas totalmente, y el ama de llaves de la princesa Esbeba Colonna a media mañana traía una copita de grapa para que reaccionase mi cuerpo y pudiese seguir investigando toda la mañana. Y recuerdo con gran cariño hoy a esa persona. El primer tomo de las embajadas que estaban aquí contiene las negociaciones que Cristóbal de Moura hizo en Portugal de orden del rey Felipe II. Los tomos 3, 4 y 5, 2, 3 y 4 prosiguen poniendo de manifiesto todos los derechos de Felipe II a la corona de Portugal. Son 4 ejemplares interesantísimos que realmente, bueno, pues la primera vez que los vi, y creo que nadie antes los había tocado esa documentación porque nadie había estado allí investigando en Mombelo, pues fue la primera vez en el año 1996, y desde entonces ahora están en el Archivo Ambrosiano de Milán, y por lo menos están en un sitio donde la investigación puede seguir trabajando en él. Hay copias de estos documentos en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que actualmente el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores ha pasado al Archivo Histórico Nacional. También hay algunos tomos sueltos en la Biblioteca del Palacio Real, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico Nacional. El tomo 4 se halla repetido en la Academia de Ciencias de Lisboa. También se conserva en el Archivo de Mombelo algunos otros documentos de gran interés relativos a Cristóbal de Moura. En la mayoría son copias de cartas existentes en el archivo de la Torre do Tombo de Lisboa. Todos estos archivos los he visitado y he sacado documentación de todos ellos cuando hacía mi tesis doctoral, tanto los de España como los de la Torre do Tombo, como el Ambrosiano de Milán, como todo el de Inversago. Tengo que decir que para poder ir al Palacio de Mombelo, fue el rey de España el que pidió para mí el permiso al príncipe Próspero Colonna para que me dejara hacer esa investigación, porque ellos tenían cerrado a la investigación el palacio, y gracias a don Juan Carlos pude hacer esa investigación allí. La familia Moura ocupaba un privilegiado lugar en la nobleza portuguesa. La reina doña Beatriz les hizo donación de la villa de Moura en enero de 1284, por haberla conquistado a los moros, y estaban emparentados con la familia real portuguesa. En mi primer viaje a Milán, para consultar la documentación de don Alfonso Falcó, depositada en el Archivo Ambrosiano, como he dicho, subí en el palacio unas escalinatas. Yo iba camino de la biblioteca, lo que no pensé nunca es que al subir las escaleras me iba a encontrar con semejante sorpresa. Me encontré con esto mirando a la derecha de la escalinata, y como pueden ver, son cuadros. Este es el Buen Retiro de Madrid, a la derecha está restaurado, a la izquierda está todavía sin restaurar. Esta es la Torre de la Parada, del Pardo. Esto es el Palacio de la Florida, que era la posesión donde ellos vivían aquí en Madrid. A la derecha está la restauración, desde mi punto de vista dudosa restauración, porque me gustaba mucho más los colores que tenía el cuadro antes de la restauración que después de ella. Esta es la Quinta de Queluz, quinta propiedad de la familia Corte Real y de la familia Moura en Portugal. Y esto es San Bento de Lisboa, que es un proyecto atribuido al arquitecto portugués Baltasar Álvarez, y que está también en la escalera. Eran posesiones de la familia y ellos quisieron representarlas allí, un poco para tener la historia de su familia con ellos, y entonces, bueno, pues es una verdadera delicia, ¿no? Pasados unos meses de esta primera vez que vi todos estos cuadros, hice un segundo viaje. Esta vez fui acompañada de dos grandes fotógrafos madrileños para hacer las fotografías que ilustrarían el libro El Real Sitio de la Florida y la Moncloa, evolución histórica y artística de un lugar madrileño, que, como la mayoría de ustedes saben, pues es el libro institucional de la Presidencia de Gobierno español. Cuando en ese momento, al llegar, me encontré con la gran sorpresa y triste sorpresa de que doña Esbeba Colonna acababa de fallecer. El palacio estaba siendo desmantelado por completo
y en ese momento pues estaba todo, los cuadros todavía estaban en las paredes, pero cuando llegué a Madrid empecé inmediatamente a buscar la posibilidad de que en Madrid se compraran por lo menos los cuadros madrileños. Aquí había unas copias muy malas en el Museo de Historia de Madrid y realmente no teníamos esos cuadros fantásticos que hemos visto ahora mismo. No conseguí que las instituciones madrileñas tuvieran dinero en ese momento para comprarlas, es decir, el ayuntamiento, pero la fundación de Abelló se hizo cargo de todas, y como todos ustedes saben, porque acaba de terminar hace unos días una exposición donde estaban los cuadros colgados, y otra hace 2 años también los expusieron, están todos guardados en perfectas condiciones, aún después de haberlos restaurado. Bueno, vamos a dejar ahí la restauración. Después de esta pequeña introducción, nos vamos a centrar en las embajadas de los 3 primeros marqueses de Castelrodrigo. He querido centrarme en ellos 3 porque es inabarcable para un discurso de esta categoría el poder hablar de toda la familia Castelrodrigo y de todos los, a lo largo de la historia, quienes han sido en cada momento de la historia. Pero me voy a centrar en las embajadas que tuvieron los 3 primeros marqueses de Castelrodrigo. Cristóbal de Moura, que es el primero de ellos, nació en Lisboa en 1538. Era hijo de Luis de Moura y Beatriz de Tábora, nobles portugueses. Su abuelo fue consejero del rey Juan III y su tío, que era un personaje muy interesante, Lorenzo Pérez de Tábora, fue embajador de Juan III de Portugal. El primer marqués de Castelrodrigo vino a la corte española como menino de la princesa Juana, que pueden ver aquí en esa imagen. Era la hija de Carlos I e Isabel de Portugal y hermana del rey Felipe II. Llegaron a España cuando doña Juana enviudó del heredero de Portugal, Juan III, en 1554. El príncipe don Juan se había casado con ella a los 17 años, gozaba de muy poquita salud y dejó a doña Juana próxima a dar a luz al heredero portugués don Sebastián. En 1559 fundó el convento de las Descalzas Reales en Madrid, y realmente fue el lugar donde luego reposaron sus restos y donde vivió ella durante una serie de años. Cuando su hijo nació, decidió dejarlo al cuidado de sus abuelos, ya que era el heredero de la corona portuguesa. Ella volvió a la corte española para ejercer la regencia durante las ausencias de su hermano Felipe II. Llegó acompañada de don Cristóbal de Moura, como he dicho, quien en su cargo de menino había sabido conquistar el cariño y la confianza de la princesa, confianza a la que Moura correspondió durante toda su vida. Don Cristóbal tenía 16 años cuando llegó a España. De vez en cuando doña Juana lo enviaba a Portugal para que llevara regalos a su hijo, algo que desde luego don Cristóbal hacía de sumo gusto. Cuando tuvo 21 años, doña Juana, satisfecha del cariño y la inteligencia con que le había servido, su antiguo menino le impulsó a cruzarse caballero de la Orden de Calatrava, algo que era imprescindible en aquel momento para quienes querían tener cargos de importancia en la corte. En noviembre de 1559 presentó la solicitud de hábito, pidiendo que las pruebas e investigaciones se hicieran tanto en Lisboa como en España. Allí en Lisboa declararon durante todo el mes parientes y amigos, conviniendo todos los testigos en afirmar la limpieza de sangre de don Cristóbal y la hidalguía de su escudo. Por real cédula fechada en Toledo en enero de 1560, se mandó proceder en España a la misma diligencia que acababa de practicarse ya en Lisboa. Los expedientes de pruebas de aquella época realmente no ofrecen gran interés. Los he consultado, pero no ofrecen gran interés. La indagación se terminó el 26 de febrero de 1560 y de conformidad con ella se le impuso el citado hábito. Doña Juana también pidió a don Cristóbal para don Cristóbal la encomienda de Fuente del Moral como premio a los servicios prestados en las empresas militares del Peñón de la Gomera y Mazalquivir. La relación con la princesa se mantendrá toda la vida de esta. En los momentos más difíciles, Moura siempre estuvo a su lado, y la princesa no se olvidó del que fuera su menino cuando redactó su testamento en el monasterio de San Lorenzo el Real, nombrándole uno de sus testamentarios. Doña Juana estableció minuciosamente las cantidades que debían de dar a religiosos, enfermos, doncellas, pobres, pero la cláusula testamentaria que realmente a mí me ha interesado es la que iba destinada al caballerizo, en aquel momento su caballerizo también, Cristóbal de Moura. Y dijo en el testamento, precisa que se le den a don Cristóbal de Moura
750.000 maravedís, perdón. Tenía 272 maravedís y pasa a tener 275.000. También, 750.000. También le dejó todo lo que está a su cargo en la caballeriza, por haberle servido durante tanto tiempo con gran amor y fidelidad. Queda puesto de manifiesto el cariño que ha profesado doña Juana a don Cristóbal en la cláusula del testamento, pero además le ha dejado una cosa que ella tenía en gran aprecio, que era una imagen de la Virgen guarnecida de oro que ella siempre llevaba encima. Ese mismo día 8 en que murió, suplicó a su hermano Felipe II cerca de la persona, o sea, que tuviese cerca a la persona de don Cristóbal de Moura, para que le llevase negocios de confianza. Como no podía ser de otra forma, don Cristóbal estuvo a su lado hasta que expiró y la acompañó en su traslado desde el Escorial hasta el monasterio de las Descalzas, donde dejó dispuesto que la enterrara. Su habilidad y los buenos servicios prestados a Felipe II, cumpliendo lo solicitado por su hermana doña Juana en su testamento, le hicieron también ganar la confianza del rey Felipe II, y entonces hizo que don Cristóbal fuese su principal asesor en asuntos portugueses. Durante el reinado de Felipe II estuvo presente en todas las negociaciones que se llevaron a cabo en el Reino de Portugal, destacando, entre otras, el famoso encuentro entre don Sebastián y Felipe II, celebrado en Guadalupe en 1576, donde su actuación inteligente influyó positivamente en las conversaciones entre ambos monarcas. El objetivo del encuentro era organizar una gran cruzada contra el reino de Fez en Marruecos. Felipe II rechazó desde el principio participar, aunque termina por enviar una serie de varios miles de hombres para apoyar a su sobrino. Pero sin embargo, debido quizá a su juventud, el joven Sebastián I decidió ir al frente de sus tropas, sin atender a los consejos dados por su tío Felipe II. Y murió el 28 de agosto de 1578. El 4 de agosto de 1578, en el territorio marroquí de Alcázarquivir. A Sebastián I le va a suceder su tío, el cardenal don Enrique de Avis, inquisidor general. Se proclamó rey el 28 de agosto. Muchas gracias. Se proclamó rey don Enrique el 28 de agosto de 1578, cuando tenía 66 años, una avanzadísima edad para la época. Don Enrique de Avis era hermano del rey don Juan y era hermano también de la emperatriz Isabel, madre de Felipe II. Debido a los problemas de salud del nuevo rey y a la avanzada edad de su sobrino Felipe II, comenzó a movilizarse para ejercer sus derechos al trono portugués cuando faltase su tío, no antes, y nombrando para llevar a cabo todas las negociaciones a Cristóbal de Moura, con el objeto de crear el territorio propicio que abriese camino a las aspiraciones del rey español en el territorio vecino. Tuvieron envidiosos de la corte, vinieron muchos envidiosos en la corte española, porque vieron en él al futuro rival en la privanza por la consideración que comenzaba a tenerle ya el rey Felipe II. Su gestión constituye una de las mayores glorias para la diplomacia española en el reinado de Felipe II y quizá el modelo más acabado de ciencia de un embajador del siglo XVI. La verdadera victoria, realmente, piensan bastantes historiadores de la época, del reinado de Felipe II, es el nombramiento de Cristóbal de Moura como embajador en Portugal. Al día siguiente de la jura de don Enrique como rey de Portugal, Cristóbal de Moura ya empezó a funcionar. Pidió ser recibido en audiencia y trató de convencer al nuevo rey de los buenos deseos que tenía Felipe II respecto a Portugal y le ofreció la ayuda que pudiese necesitar. Cuando terminó la audiencia, el rey informó a sus ministros sobre la reunión y alababa a don Cristóbal. Con el objeto de ver el papel que tuvo Cristóbal de Moura para hacer valer los derechos del rey Felipe II al trono de Portugal, ha sido necesario consultar la correspondencia que mantuvieron ambos desde el 1 de febrero de 1580 hasta que Felipe II entró en Portugal. En la publicación podrán ver la transcripción de algunos documentos muy interesantes.
como este documento que está en la Biblioteca Nacional de aquí de España, enviada por Felipe II a la ciudad de Lisboa en 1580, utilizando para ello los servicios de Moura. Moura recibía la correspondencia y la entregaba a la persona que el rey quería que se le hiciese llegar en Lisboa. En ella el rey le dice que no hay nadie en el mundo que tanto haya sentido la pérdida del rey Sebastián I, su sobrino al que amaba, ampliado el sentimiento a todos los que con él fallecieron. También se dirige en la carta a su tío, el nuevo rey don Enrique, poniendo en valor sus virtudes y deseándole larga vida, y haciéndole saber una cosa muy interesante, que la herencia de dichos reinos me viene a mí derecho sin duda alguna. Él quería dejar puntualizado que quería suceder en el trono de Portugal a su tío. Continuaba diciendo que no es rey extranjero el que os ha de heredar, sino natural, como está dicho, pues soy nieto e hijo de vuestros príncipes naturales y de su misma sangre. A la nobleza portuguesa le preocupaba el poder mantener su independencia y buscó ayuda para encontrar un sucesor del rey don Enrique. En ese tiempo el trono portugués estaba siendo disputado por varios candidatos, pero debemos tener en cuenta que la línea de descendencia masculina prevalecía en ese momento sobre la femenina. Tras muchas negociaciones quedaron como principales pretendientes a la corona portuguesa Felipe II, hijo de Isabel de Portugal, que era la hija mayor de Manuel I, la duquesa Catalina de Braganza, que era la segunda hija de Eduardo de Avis, hijo del rey Manuel I, don Antonio, prior de Crato, nieto por línea masculina de Manuel I, porque era hijo de Luis de Avis, pero era hijo ilegítimo, si no hubiera sido el rey de Portugal, claro. María de Austria, emperatriz del Sacro Imperio, hija de Isabel de Portugal y hermana de Felipe II, Manuel Filiberto de Saboya, hijo de Beatriz de Portugal, la hija pequeña de Manuel I, y Ranucio I Farnesio, que tenía 11 años en aquel momento, hijo de María, que era la hija mayor de Eduardo de Portugal, que era el heredero más próximo. Respecto a este último pretendiente, debemos de tener en cuenta que su padre, Alejandro Farnesio, no defendió bien los derechos de su hijo al trono portugués, y no los defendió bien simplemente porque era aliado de Felipe II y no le interesó en ningún momento, porque si no, realmente si se estudia la cosa despacio, quizá tuviera más derechos que Felipe II. En primer lugar, Moura fundamentó los derechos no en el parentesco que tenía con el cardenal don Enrique Felipe II, sino en la extinguida sucesión varonil del cardenal, que el rey español podía ostentar como nieto del rey don Manuel y representante de la línea transversal que debía heredar el reino si no había sucesores directos. Rechazado el derecho del prior de Crato, porque Felipe II realmente era el pretendiente al que el duque de Saboya, era preferente al duque de Saboya por ser este más joven que el rey de España y también menor en años. La infanta Beatriz, su madre, era menor que la infanta Isabel también. El parentesco de Ranuncio Farnesio con el rey don Manuel era más remoto que el del monarca español, y el de la duquesa de Braganza también era más remoto. Pero Felipe II tenía a su favor, realmente la duquesa de Braganza, si fuera hombre, hubiera prevalecido sobre Felipe II, pero tenía a su favor ser varón, y cuando estaba en el mismo grado de sucesión que su prima Catalina, el pueblo lo prefirió a él. Catalina aspiraba al trono portugués en virtud de sus derechos a ser nieta de Manuel, hija de don Duarte, que ya sabemos que primero van los hombres y luego las mujeres, que debía ser preferido a su hermana mayor Isabel. El argumento más poderoso de la duquesa de Braganza era presentarse ante sus compatriotas, en todo momento reivindicaba su calidad de portuguesa, prometiendo que nunca extranjeros dominarían Portugal. Don Cristóbal de Moura tenía un especial talento y experiencia que le hicieron seducir a los portugueses, valiéndose para ello de grandes cantidades de dinero y favores que Felipe II puso a su disposición para llevar a cabo su trabajo. El resto de los pretendientes, don Antonio y doña Catalina, también se valieron de toda clase de seducción. Incluso el Papa pretendió ejercer el derecho de nombrar rey, alegando que el segundo conde de Portugal tuvo de la Iglesia el título de rey, obligándose a pagar cierta cantidad de oro en feudo, pero no consiguió que los portugueses se sometieran a la autoridad del Papa. La enemistad de los Braganzas y don Antonio fue beneficiosa para las negociaciones que llevaba a cabo don Cristóbal de Moura, y poco a poco
fue haciendo que los representantes más ilustres de Portugal jurasen a Felipe II por rey. Incluso don Enrique se inclinó hacia España. Por otro lado, don Enrique intentó contraer matrimonio para tener un hijo que le sucediera, por 66 años. Pidió dispensa papal, era un clérigo, lógicamente, pidió dispensa papal, pero el Papa Gregorio XIII no se la concedió, dado que se apoyaba el Papa los intereses de la Casa de Austria. Aunque el embajador extraordinario de Felipe II en Lisboa fue el duque de Osuna, este recibió órdenes precisas del rey Felipe II para que en todas las negociaciones llevadas a cabo en Portugal se dejara conducir por la experiencia de Moura, quien con una gran habilidad diplomática consiguió evitar que don Enrique declarara heredera a la duquesa de Braganza y contribuyó a enconar las relaciones de esta con el otro pretendiente portugués, el prior de Crato, don Antonio. Al mismo tiempo, explotando las debilidades de los pretendientes lusitanos, supo formar parte de la alta nobleza y alto clero un fuerte partido favorable. Todos ellos, la alta nobleza y el alto clero, eran favorables al rey español, en una labor encaminada a disipar todo recelo respecto a la absorción española. Nada se resiste a la voluntad de Mora, y no obstante, los espías continuamente le rodeaban y seguían sus pasos. Hubo momentos en que pasó realmente muchos peligros en Portugal. El 11 de enero de 1580 se convocaron las Cortes en Almeirín con el objeto de determinar quién debía suceder al rey Enrique I. Pero esto fue el 11 de enero, el día 31 fallece el rey. Y entonces hizo necesario el nombramiento de un consejo de regencia, en su mayoría partidario de la unión con España, y querían la designación de Felipe II como nuevo rey de Portugal. Cuando murió don Enrique, don Antonio se hizo automáticamente don Antonio, que era el hijo de don Luis, recuerde, quería hacerse con el trono portugués y, respaldado por un pequeño ejército, no pudo contener las tropas que envió Felipe II, y entonces lucharon en un momento determinado. Felipe II contra don Antonio, ganó Felipe II y Felipe II consiguió el trono de Portugal. El 16 de abril de 1581 fue coronado rey de Portugal en las Cortes de Tomar. El 18 de diciembre de 1581, ya metiéndonos en la vida personal de don Cristóbal, se casó con Margarita de Corte-Real en Lisboa. Estuvieron juntos casi 30 años. Margarita falleció el 24 de junio de 1610. De ese matrimonio tuvo 3 hijos: Manuel, que heredó a sus padres y se casó con Leonor de Melo; Margarita, que estaba casada con Manrique de Silva, conde de Portalegre y marqués de Gubevia, y María de Moura, que estaba casada con Alonso de Portugal, conde de Vimioso y marqués de Aguiar. El hecho de que Portugal se incorporase a la corona de España hizo que Moura recibiese distintos nombramientos. En 1583 fue nombrado miembro del Consejo de Portugal, recibió el hábito de la Orden de Alcántara el 31 de diciembre de 1581 y el 2 de febrero del 83 la encomienda de Zalamea y el cargo de Procurador General de la Orden. El 3 de enero del 94 recibió la donación de la villa de Castel Rodrigo, con su jurisdicción, rentas, oficios y título de conde de dicho lugar. También consiguió las tierras de Juan Ruiz, que eran nada menos que los pueblos de Cabeceiras de Basto, Lumiares y La Megal, y los terrenos de Vallos de Ferreira da Beba, da Mérbula, Guardamalos, Aspedrada y otros anejos que fueron redondeados por la compra que hizo el nuevo conde con fecha 2 de agosto con esas tierras. Fue redondeando una cantidad de propiedades bastante grande en Portugal. Don Cristóbal todavía ansiaba que su título pudiese pasar a sus descendientes, porque se lo habían concedido a él, pero todavía no tenía la posibilidad de pasarlo. Enterado el rey Felipe II de la expiración de su ministro, le concedió el condado con la villa de Castel Rodrigo, con la facultad para establecer por testamento la sucesión de ellas en la forma que él ordenase. Cuando vuelve con el rey de Lisboa a España, Moura sigue ejerciendo los mismos puestos de consejero de Estado y del despacho, veedor de la Hacienda de Portugal. Más tarde entra en el Consejo de Guerra y luego en el de Estado de Castilla. Como sumiller de corte del príncipe de Asturias, Felipe III entra como sumiller de corte del príncipe y camarero mayor, y fue uno de los 4 de la junta formada poco antes de la muerte del rey y también su testamentario.
dejándole su majestad algo importantísimo. Por lo menos yo mis años de archivera de Palacio creo que era uno de los cargos más importantes, que era dejarle los sellos y estampillas de su firma y las llaves de todos sus escritorios con encargo de destruir lo que le pareciera. En el Archivo Histórico Nacional está custodiado el nombramiento de Cristóbal de Moura, marqués de Castelrodrigo, como virrey de Portugal, en el cual el rey Felipe III dice que se lo concede por lo bien que le ha servido y por sus cualidades y conocimiento del reino vecino. El título, en portugués es viso, rey de Portugal, fue dado el 29 de enero de 1600. Los virreinatos duraban 3 años, por ello Moura en 1603 presenta su dimisión. Manifestaba don Cristóbal a Felipe III que creía haber cumplido con la obligación de buen vasallo, avisando en cualquier caso de lo que convenía y encaminando las cosas lo mejor posible. Realmente don Cristóbal estaba deseando ya volver a España. Era ya muy mayor, se nos estaba haciendo don Cristóbal mayor. Aquí le tenemos. Bueno, había pasado antes para que vieran esta maravilla de Felipe II. Se la dedico a mi querida Carmen, que es la persona que más aprecia la figura de Felipe II que yo conozco. La respuesta de Felipe III a su petición de poder abandonar el cargo de virrey de Portugal fue: aunque os hayáis descargado del gobierno de ese reino, tengo por necesario en él vuestra asistencia para advertirme desde ahí lo que tuvierais por más conveniente y encaminar lo que para esto os pareciere, pues es conforme a vuestro celo y al amor que me tenéis con tan larga experiencia de lo que toca ese reino. Será esto de mucho provecho, que sin orden mía no hagáis ausencia de ese reino. Esto fue dado en Aranjuez en 1603. No terminan las súplicas, Moura sigue pidiendo al rey que le deje abandonar, pero el rey está empecinado en que Moura continúe en Portugal. Pero él quiere venir a Madrid sobre todo por hacer valer todo lo que el rey le había concedido. Y entonces, por fin el rey le deja venir a Madrid y a los pocos días de llegar comenzó a decirse que había recibido instrucciones para ir de nuevo a Portugal. El pobre quería quedarse en Madrid. Pero entonces el rey Felipe III publicó un catálogo de las recompensas que le hacía a Cristóbal de Moura. Y le hacía el título de marqués de Castelrodrigo por 3 vidas, por 3 vidas más de las que le había dado, que empezarían a contar desde la de su hijo, con todas las honras, franquicias y preeminencias que gozasen los marqueses en Portugal. Título de conde de Lumiares para el primogénito de la casa. Después que si casaban sus hijas, las hijas del marqués, con personas que tuviesen bienes de la corona y órdenes, se los concedía el rey en 2 vidas más. La verdad que es muy largo, pero bueno, que vacando bienes de la corona y su majestad le pudiera hacer merced de que distintas mercedes que pedían. Le concedió 2 hábitos de Cristo, esto es importantísimo, con 20.000 maravedís para las 2 personas que Moura decidiese. Tener el hábito de Cristo es una orden portuguesa y será muy importante para lo que veremos a continuación. La encomienda de San Salvador de Santarém, otras muchas encomiendas que en el libro las tienen todas y no se lo voy a hacer largo. El 27 de diciembre del 98 Felipe III le concedió el título de marqués de Castelrodrigo y luego en el año 21 ya le concede la grandeza para el título de marqués de Castelrodrigo. En 1608 Moura ya estaba en Portugal, pero le dio tiempo todavía a volver a España, porque el 28 de diciembre de 1613 está en Madrid. La primera casa que tenemos constancia de que vivieron los marqueses de Castelrodrigo, llegué a ella gracias a un trabajo que hice el año pasado y que se publicó por el Instituto, que es en la construcción de la casa del Duque de Uceda. Pues una parte de la casa del Duque de Uceda era la casa de don Cristóbal de Moura. El rey le pidió encarecidamente que se la vendiera al Duque de Uceda para que pudiera ampliar su casa y hacer una casa más grande. No le hizo ninguna gracia a Cristóbal de Moura, pero se la cedió al Duque de Uceda. Muere Cristóbal de Moura y entonces es sacado desde una casa alquilada, iba vestido con los mantos de la orden religiosa que tenía, le recibieron en las puertas del colegio de la Compañía de Jesús, fue depositado en una capilla que estaba debajo del altar mayor hasta ser trasladado a su propia sepultura en Lisboa, tal como había ordenado él en su testamento que quería que le llevaran a Lisboa.
Al año siguiente le llevaron a Lisboa, pero en la capilla que le llevaron fue a la capilla de San Francisco en Lisboa. Y le depositaron en ella, pero él donde quería ser depositado es en la capilla mayor de San Bento, que es el convento que estaba haciendo la familia, y que por fin terminaron y fue depositado allí su cuerpo. Hace muy poco estuve viendo dónde está la capilla. Está donde está hoy el Congreso de los Diputados de Lisboa, y han rodeado con una valla toda la capilla porque tienen que hacer las excavaciones que están los cuerpos debajo. Saben dónde están, a mí me pidieron documentación, se la di toda, pero allí siguen todavía los cuerpos, no se han hecho excavaciones. Yo les dije que les ayudaba a buscar dinero por algún sitio europeo para hacer esa excavación porque sería interesantísimo. Y bueno, pues estoy a la espera de que quieran reaccionar y hacer algo al respecto, pero sería tremendamente interesante porque están enterrados ahí sus hijos, etc. Después de don Cristóbal llega Manuel de Moura. Manuel nació en Lisboa y fue la embajada que tuvo, las embajadas que tuvo son tanto o más interesantes que la de su padre, aunque las de Lisboa, dado que tenemos a Felipe II detrás, nos interesan sobremanera. A Manuel se le concedió el 26 de enero de 1599 el hábito de Alcántara, pero era muy joven, y entonces tenía 7 años en ese momento, pero se le había concedido el privilegio de heredar a su padre en la encomienda mayor de la orden. Entonces pues, obtuvo el condado de Lumiares, que le había dado el rey a su padre para pasar a su primogénito, y lo obtuvo desde que nació. Contrajo matrimonio en el Pardo con Leonor de Melo, que era dama de la reina y hermana del conde de Tentugal, y el 18 de octubre de 1615 fue nombrado gentilhombre de cámara de Felipe IV, que entonces era príncipe, pero no juró su cargo hasta el 28 de enero de 1616, porque entonces en aquel momento estaba en Lisboa. También fue embajador en Roma, consejero de Estado, teniente gobernador y capitán general de los Países Bajos. El 29 de diciembre del año 30 se va de embajador a Roma y entonces hizo testamento. El testamento lo encontré en el archivo de protocolos de Madrid. Hay un expediente personal interesantísimo en el archivo del Palacio Real, que lo tenemos a disposición de todos para poder consultarlo, y después en el archivo de protocolos está todo su testamento, que no voy a entrar hoy en él, pero que está toda la partición de bienes, igual que está la de Francisco de Moura. El conde duque de Olivares vio a Manuel de Moura a un adversario, era digno hijo de su padre, que podía influir en la derivanza del rey. Entonces decidió quitárselo de medio cuanto antes y que se fuera a Lisboa y que se fuera después a Roma cuanto antes. Don Manuel llegó a Roma como embajador y es muy bonito y muy interesante ver la entrada como era la entrada de todos los embajadores y como aquí en Madrid sigue haciéndose hoy en día. Ingresó en la ciudad eterna en la carroza que el cardenal Barberini mandó a su encuentro, acompañado del maestro de cámara del prelado Monseñor Ascasio y seguido de otros 40 carruajes, fíjense cómo podría ser, de cardenales, embajadores y príncipes residentes en la ciudad. Con toda aquella comitiva llegó hasta el palacio del cardenal Borja, donde desmontó para dirigirse tras un breve reposo al palacio del Quirinal, para besar los pies del Papa. Doña Leonor también entró en la ciudad justo a continuación de su marido, con un acompañamiento más reducido pero igualmente con gran esplendor. La primera audiencia oficial de Castelrodrigo tuvo lugar a principios de junio del 32. El cardenal Borja fue el encargado de presentarla ante el Papa, quien le recibió en el Palacio del Quirinal, nada menos que iban 113 carrozas en ese momento. No todas las ocasiones en que el embajador de España comparecía públicamente ante el pueblo romano y la corte pontificia revestía un carácter tan extraordinario, pero cuando eran las entradas lo hacían a lo grande. Don Manuel participó en los festejos que se realizaron en Roma con motivo de la elección del emperador Fernando III como rey de romanos. Allí, el 4 de enero de 1637, se supo en la ciudad eterna que había sido elegido rey de romanos Fernando III. Y entonces, el 10 de enero, comenzaron una serie de festejos. El conde Doñate mandó un correo a Castelrodrigo en el que le hacía partícipe de la noticia para que el embajador en Roma comenzara a preparar todo. Él vivía entonces en la Plaza de España, donde está hoy todavía la Embajada de España en Roma, que es la embajada más antigua del mundo. Sigue siendo la misma embajada que tenía en ese momento Manuel de Moura.
En la misma semana, en febrero del 36, Castel Rodrigo organiza delante del palacio grandes festejos. Aquí tienen ustedes a Manuel de Moura, marqués de Castel Rodrigo. No sé de quién es esto. Lo he localizado en una colección particular de Lisboa. Estoy investigando todo lo que puedo, pero aunque me ha ayudado Juan Cruz Llavar, que te lo agradezco enormemente, no hemos conseguido todavía saber dónde está exactamente, pero el cuadro es magnífico. Aquí a la izquierda tienen el escudo de la familia y debajo el nombre de Manuel de Moura, como era habitual en la familia. Y aquí, pues Manuel de Moura, segundo marqués, es una estampa de la calcografía, está en la Biblioteca Nacional de España, hay varios documentos de este estilo en la Biblioteca Nacional. Y aquí tienen los diseños de Claudio y Lorena para los fuegos artificiales. Manuel de Moura en Roma se rodeó, pues, por ejemplo, de Borromini, se rodeó de Claudio y Lorena, se rodeó de grandísimos pintores, escultores. Entonces, su mejor amigo fue Borromini. Además le encargó cantidad de cosas, pero a Claudio de Lorena le encargó 13 aguafuertes que eran las representaciones de los festejos que hicieron delante del palacio de la Embajada de España en Roma. Realmente estuvieron 3 días haciendo festejos, fueron de una suntuosidad impresionante, y los romanos en todo momento dijeron que el embajador de España era el que había hecho los festejos más suntuosos de toda Roma. Manuel de Moura superó bastantes conflictos diplomáticos a lo largo de su estancia en Roma, pero lo que debemos destacar es la labor que llevó a cabo para proveer de cuadros al Buen Retiro. Hizo la compra de cuadros y los mandó a España. Mandó 17 cajones llenos de cuadros. Entonces, con ellos se adornó el Palacio del Buen Retiro. Hoy están en el Museo del Prado, perfectamente identificados la mayoría de ellos como cuadros comprados por don Manuel de Moura para adornar el Palacio del Buen Retiro en Roma. En 1640 se levantan contra la dominación española. Felipe IV le nombró consejero de Estado, pero aunque no pudo tomar posesión porque seguía en Roma, y en 1640 los portugueses se levantan y entonces la familia Moura perdió todas sus posesiones de Portugal. Tenía este palacio que hoy en día es la sede del Congreso de los Diputados de Portugal. Perdieron todo, perdieron las posesiones de Queluz, perdieron todas las posesiones que tenían en Portugal, y además quedaron muy mal vistos por todo el pueblo portugués. En Portugal Moura es un nombre que no está bien visto realmente. En 1941 es interesante destacar que don Manuel fue enviado a la Dieta Imperial de Ratisbona como ministro plenipotenciario. Tenía que hacerse cargo de las negociaciones de la paz de Münster para poner fin a la guerra de los 30 años. Fíjense, o sea, que participó en actuaciones interesantísimas por toda Europa. En el 46 Felipe IV le hizo una indemnización, porque le habían concedido las ciudades de Trani y Matera en el reino de Nápoles, pero los napolitanos se opusieron radicalmente a que se le concedieran a un español esas ciudades, y entonces luego le dio otra serie de ciudades en las que hoy no vamos a entrar porque si no se nos hace muy largo. Y no disfrutó el último nombramiento que le hizo el rey, que fue un nombramiento de mayordomo mayor de palacio, no lo disfrutó muchos años porque lo nombró en 1649 y en el 51 falleció. Francisco de Moura es el tercer marqués de Castel Rodrigo. Realmente es el que más he estudiado porque era el dueño del Palacio de la Florida. Creo que me estoy pasando de tiempo, con lo cual les voy a hablar muy rápidamente, creo que voy a dejar todo y les voy a hablar muy rápidamente de Francisco de Moura. Esto quiero solamente puntualizarles que hay 3 cuadros, uno de ellos, aquí pone Manuel de Moura. Se tienen que fiar de mí, los fotografié yo en el Palacio de Mombello, en Italia. Cuando estuve, todos estos cuadros salieron de aquí, de Madrid, muchos, unos se fueron a Italia. Bueno, pues este todavía se fue a la Galería Sotheby's de Londres para ser valorado. Yo creí que no debía de estar saliendo de España en ese momento, y aquí pone el nombre. No hemos podido leer el nombre en condiciones, pero creemos que por las condecoraciones de la Orden del Cristo, de la Cruz del Comendador Mayor de la Orden Militar de Nuestro Señor Jesucristo de Portugal, tendría que ser Manuel de Moura, aunque está la gente diciendo
los historiadores que es Cristóbal de Moura porque lleva gola. Debería ser Cristóbal de Moura y debería ser su vestido, debería llevar la golilla que lleva su mujer Leonor, pero las condecoraciones que lleva no las tenía Cristóbal de Moura, las tenía solo Manuel de Moura. Entonces, si hago cargo de las condecoraciones, que es una forma estupenda de datar los cuadros, pues entonces creo que debo de decir que es Manuel de Moura, aunque no quieran decirlo muchos otros. Este es Francisco de Moura, el marqués de Castelrodrigo, esto es uno de los grabados que hay en la Biblioteca Nacional, y esta es una miniatura donde tengo a doña María de Moncada y Aragón, que es la mujer de don Cristóbal de Moura. Francisco de Moura, es el dueño del Palacio de la Florida. Aquí se lo pongo, tal como está en la obra hoy en día, restaurada. Hizo este palacio a lo largo de una serie de años y se fueron a vivir toda la familia ahí. Los grandes sobre todo viajeros que visitaban la ciudad de Madrid han escrito mucho sobre este palacio y todos ellos decían que era un palacio con grandes obras de artes de Rubens, de Mengs, de Van Dyck. Efectivamente debía estar adornado por todas las obras que tenía la familia y que yo todavía he podido ver en Montbelo y que estoy tristemente viendo que están desapareciendo de allí, porque esta que acabo de enseñarles ahora está actualmente en una galería de arte de Lisboa a la venta. Entonces estuve hablando con el galerista y me dijo que de momento no hay nadie interesado en la obra, pero bueno, que las voy localizando por el mundo para tenerlas controladas todo lo que puedo. Aquí tengo a Francisco de Moura. Este cuadro también ha sido vendido por la familia cuando murió Esbeva Colonna y empezaron a desmantelar. Yo lo he fotografiado allí en el Palacio de Montbelo. Entonces aquí está el escudo de Francisco de Moura y aquí en la izquierda se lee perfectamente que es Francisco de Moura, el tercer marqués de Castelrodrigo. También tiene la Orden del Cristo de Portugal y ha sido adquirido por el Gobierno Regional de Madeira en el año 2000 y está en el Museo de Madeira. Y esta colección, el día que yo las vi, estaban envueltas en manta debajo de una escalera. Las tuve que sacar del Palacio de Montbelo, de las mantas donde estaban, y he conseguido fotografiarlas. Son una serie de esculturas que adornaban el Palacio de la Florida de Madrid. Hay constancia en los inventarios que se hicieron a la muerte de don Francisco de Moura que todas estas esculturas adornaban las estancias del palacio. Están todas ahora mismo en el Palacio Colonna de Roma, con lo cual no se han perdido porque de Montbelo han pasado a Roma. Tienen a Cristóbal de Moura, su mujer, don Manuel de Moura, don Francisco de Moura y el rey Felipe IV. Y decirles que Francisco de Moura hizo una labor como embajador interesantísima, pero esto se lo tengo que decir porque es que es interesantísimo. Hizo que quizá nuestro libro pudiera estar en el Consejo, cuando España tenía la presidencia española de la Comunidad Económica Europea, se llevaron el libro del Real Sitio de la Florida y la Moncloa realmente por esto, porque el emperador Fernando III de Alemania se hizo con el trono de Alemania y luego empezó a haber una serie de casamientos regios de hermanas, primas, etcétera, con reyes europeos. Pero el papel de don Francisco fue ir a Alemania para llevar las credenciales del rey Felipe IV para casarse con la reina Mariana de Austria. Se fue allí, parecía que podía hacer Felipe IV perfectamente todas las negociaciones, pero por detrás alguien le estaba malmetiendo contra lo que estaba haciendo él allí. Y entonces que no querían que se hicieran los desposorios. Entonces él en un momento determinado dijo que quería quedar libre a los ojos del mundo del empeño que la infanta quería de valerse de casamientos para ganarse a distintos súbditos. Hubo unas críticas tremendas, hubo unos problemas tremendos, lo van a poder leer todo entero ahí, pero no puedo alargarme mucho más. Y luego Francisco se quedó como embajador en Alemania, él tampoco quería estar de embajador en Alemania, pidió varias veces al rey volver a España, quería que si no le hiciese llegar a su mujer allí, pero le dejó porque quería que se convocó la dieta imperial y quería que estuviera en todas las negociaciones, luego estuvo en las negociaciones de Ratisbona.
y me hubiera encantado de contarles toda la vida de Francisco de Moura, pero nos alargamos demasiado. Quería que vieran la cronología los escudos de la familia. Este es un cuadro que estaba en la escalera donde estaba toda la documentación de Mombelo. Estaba este cuadro, pero aquí en Madrid hay un pergamino que lo encontré en la biblioteca de la Sociedad de Amigos del Arte, de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. No me digan cómo ya aparecía allí, pero aparecí. Y entonces aquí hay una fila ya de escudos, siguen descendiendo, aumentando, hasta que llega a Leonor de Moura, que es la última, que fue la que por orden de ella se hizo todo este documento. Y gracias a este cuadro podemos ver, bueno, esto está en la escalera, que es la escalera principal del Palacio de Mombelo, que es el escudo de armas del mayorazgo de Castelrodrigo. Y aquí tienen el escudo de Cristóbal de Moura, es un campo de gules, 7 castillos de oro, la corona de marqués, bordeando el escudo está el collar de la insignia Orden de Alcántara. Se dan cuenta de Alcántara. Cristóbal de Moura, margarita de corte real, en campo de gules, 6 costillas de oro y jefe de plata con una cruz de gules y corona de marquesa. Aquí tenemos el escudo de Manuel de Moura, con los dos, el cuartelado primero y cuarto en campo de gules, 7 castillos de oro, es el de su padre, y el tercero y el segundo y tercero son los de su madre, que son el jefe de plata con una cruz de gules. En algunas representaciones se añaden las armas de su mujer, pero las suelen añadir en escusón, como las vamos a ver ahora. Aquí tenemos el de Francisco de Moura, que siguió utilizando el mismo escudo que su padre. Incluso en el grande, que está con todos los escudos, utiliza el escudo de su padre. Y aquí tenemos en el altar de San Bento de Lisboa, se puede apreciar el escudo de los Moura con el escusón de las armas de los condes de Tentubal en el centro. Este altar creo que ha podido ser hecho por Borromini el diseño, porque he encontrado que Borromini le ha hecho un diseño de un altar para San Bento de Lisboa a Cristóbal de Moura, y bueno, pues pienso que puede ser este el altar. Esta es la cronología de todos los Moura, realmente de todos los marqueses de Castelrodrigo. En este son 16, aquí tenemos al primero, segundo y tercero. En este momento tenemos el 19, el 19, Filippo Balbo Bertone di Sambuy, casado con Patricia Zaparoli, y tiene una hija, Gabriela Balbo y Bertone, que será en el futuro seguramente la número 20 de los marqueses de Castelrodrigo. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Muchas gracias, doña María Teresa. En nombre de esta Real Academia, contestará la disciplinaria el ilustrísimo señor don José María Francisco. Hola, señor director. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Cumpliendo la normativa estatutaria, nuestra Real Academia me ha encomendado dar respuesta al discurso de ingreso de doña María Teresa Fernández Talaya en el acto de ingreso como miembro numerario de la institución. Y así lo hago muy honrado por el encargo y con sincera alegría. Honrado por poder contestar a una persona de la altura científica y personal de la recipiendaria y con sincera alegría por la amistad que nos une desde hace años. Nace doña María Teresa en la localidad gallega de Villagarcía de Arosa, importante puerto situado en el norte de la provincia de Pontevedra. Comenzó sus estudios en el Colegio de las Madres Filipenses de esa ciudad, los continuó en La Coruña y más tarde en Madrid, donde terminó el bachillerato. Sin olvidar sus orígenes gallegos, se ha convertido de hecho en madrileña de adopción. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Historia del Arte por la misma universidad con la tesis El Real Sitio de la Florida y la Moncloa, evolución histórica y artística de un lugar madrileño, dirigida por el recordado Francisco José Portela Sandoval. Su entrada en el mundo laboral la llevó a los archivos, primero en la empresa privada en los años 70 en AEG Ibérica de Electricidad
y luego ya en los 80 en el Archivo Histórico Nacional, realizando la práctica en dicho archivo, catalogando el interesante fondo de la Caja General de Reparaciones de la Guerra Civil, organismo de represión económica dependiente del Ministerio de Hacienda de la Segunda República, creado en septiembre del año 36, a los 2 meses de iniciada la Guerra Civil por el gobierno de Largo Caballero, con el objeto de incautar en favor del gobierno los bienes de los civiles que habían apoyado la sublevación militar del 18 de julio. En 1987 fue contratada por el Patrimonio Nacional, donde permaneció durante 10 años, empezando su labor con la catalogación de tribunales de justicia de la Real Casa, siendo la parte principal del fondo la Junta del Bureo, que había tenido como competencias la administración y gobierno de la Real Casa, y se constituía en tribunal para impartir justicia privativa a los criados dependientes de ella. Se hizo también cargo de la catalogación de la documentación de los Reales Alcázares de Sevilla, organizando y describiendo el fondo. La variedad de actividades y funciones de ese real sitio fue un gran reto en cuanto a planificar su organización archivística. Otros importantes fondos archivísticos catalogados fueron los de las Reales Caballerizas de Carlos II y Felipe V, una de las 3 dependencias básicas de Palacio en la organización de la Casa Real en la Edad Moderna, de gran importancia por hacerse cargo del servicio del monarca desde el momento en que salía de las dependencias reales hasta que volvía a ellas. En ese momento no se había realizado todavía ningún estudio sobre esa institución, lo que la obligó de nuevo a crear desde la nada una organización específica de ese fondo, los famosos cuadros de catalogación. Antes de acabar su estancia en Patrimonio, pudo también catalogar las series de expedientes personales y la magnífica colección de los más de 7.000 planos existentes en el archivo de Palacio. Estos años la convirtieron en la mejor conocedora de ese archivo, donde ha podido encontrar numeroso material para muchas de sus publicaciones. Su bien hacer en este campo la llevó a ser, de 1992 a 1994, profesora de archivística en los cursos de técnicas de documentación y archivo y técnicas de documentación y archivo, sección de cartografía, correspondientes al plan del INEM, dando clases teóricas y prácticas en el archivo del Palacio Real. En 1998 se trasladó del archivo de Palacio a Presidencia de Gobierno, donde como documentalista pudo culminar uno de sus grandes estudios, realizando el libro institucional antes comentado sobre el Palacio de la Florida. Obra que ha sido utilizada desde entonces como regalo institucional que todos los presidentes del Gobierno han dado a sus visitantes. Desde finales de los años 90 colaboró con el Ayuntamiento de Madrid, en especial con la Gerencia de Urbanismo, donde elaboró varias memorias históricas que sirvieron de base para la rehabilitación de edificios como el cuartel del Infante Don Juan, el cuartel del General del Ejército, etc. En el año 2000 fue nombrada directora cultural de la Fundación Madrid Nuevo Siglo para llevar a cabo la candidatura olímpica Madrid 2012. Y durante sus 4 años en el cargo realizó una magnífica labor, organizando concursos y jornadas específicas, como la del diseño de la imagen visual preolímpica de la ciudad, el que pretendía resaltar los valores de la villa, el de las ideas sobre las nuevas infraestructuras, el de la unión del deporte y las artes, etc. En este periodo ingresó como miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños, pasando a ser miembro del número en el año 2000. En 2005 fue elegida secretaria general y en 2015 presidenta de esta institución, cargo que mantiene en la actualidad. Desde 2003 ha sido miembro de la Junta Técnica de la Catedral de Santa María de Almudena y en 2007 ha recibido de Benedicto XVI la Cruz Pro Ecclesia Pontificia por su labor en pro de la Iglesia. Además, de 2003 a 2009 fue consejera de la Asamblea General de Caja Madrid. Desde 2004 hasta su jubilación en 2016 fue documentalista de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, siendo su principal labor la catalogación del archivo y biblioteca, publicando además varias obras institucionales sobre estos temas. En 2007 ingresó en la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, pasando a formar parte de la Junta Directiva desde el 2014 hasta 2022, en que se cumplían sus 8 años como mandato, siendo la directora de publicaciones de dicha institución. En 2015, como presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, entró a formar parte de la Mesa de Cronistas de la Villa de Madrid. Desde 2017 forma parte del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y desde 2019 es vocal de la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CECEL. Como vemos, su vida laboral se ha centrado en el estudio y organización de archivos, lo cual la llevó a ser una gran conocedora de las fuentes históricas, y ello le permitió poder escribir numerosos libros y artículos con una sólida base científica,
entre los que podemos destacar los relacionados con muchos edificios madrileños, como ya comentado de la Florida y de la Moncloa, pero también el de los frescos de Palomino en el Ayuntamiento de Madrid, el del Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de Valverde, el del Palacio de Altamira, del barrio de Argüelles al Manzanares, etc. Sus conocimientos documentales e históricos han sido requeridos para colaborar en numerosas exposiciones, como la dedicada a Jugara, donde publicó un trabajo sobre la presencia documental de este arquitecto en el archivo de Palacio, o el catálogo del Museo de la Catedral de la Almudena. En cuanto a los artículos, casi un centenar, podemos destacar su colaboración en la revista Reales Sitios, de forma especial, y entre ellas el realizado sobre un documento que trata sobre Goya y la realización de los frescos de San Antonio de la Florida, el de la reconstrucción del monasterio del Escorial tras el incendio de 1671 y 1872, el de las pinturas de Jugara en el Palacio de la Granja, el del retablo de la Inmaculada Concepción de los Reales Alcázares de Sevilla, el del Canal del Manzanares en el Madrid de Carlos III, la Casa Palacio del Conde de Aranda, José I y los palacios de la Moncloa y la Casa de Campo, el Hospicio del Ave María y San Fernando, la Capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés y muchos más. Su conocimiento de las fuentes la hacen capaz, incluso, de contarnos cosas buenas de personajes tan denostados como Fernando VII, ya que nuestra compañera ha encontrado entre sus papeles cómo ayudaba con su dinero privado a muchas personas menesterosas que le pedían ayuda, exponiéndole sus problemas. Algo que no hacía mucho en la política, pero bueno. Pero además de todo lo dicho, también hay que destacar su labor de gestión. Y de ello puede dar fe en especial la Cofradía de Investigadores de Toledo y el Instituto de Estudios Madrileños, donde desde diversos puestos directivos ha dinamizado y multiplicado las actividades y publicaciones de estas instituciones. Y ahora esperamos que nuestra academia se beneficie también de esa extraordinaria capacidad de trabajo, además de su gran saber y conocimientos que hemos visto abarcan un enorme abanico cronológico. Y que se han ido especializando, gracias a su conocimiento de las fuentes, en las relaciones de los monarcas y la Real Casa con Madrid, en especial con edificios singulares y su desarrollo, pero también en la vida institucional, religiosa, social y política, aunque sin olvidar nunca sus raíces gallegas, como muestra uno de sus últimos trabajos, que trata sobre el entorno familiar de doña Emilia Pardo Bazán, en la obra que le dedicó el Instituto de Estudios Madrileños en 2021, Doña Emilia, de Galicia a Madrid y el mundo por Montero. Pasando ahora a hablar brevísimamente del tema de su discurso, debo decir la sana envidia que me produce que nuestra compañera pudo haber tenido la posibilidad de visitar y estudiar los papeles y obra de arte que acabaron custodiados en el Palacio de Montbello, donde los herederos de los Moura terminaron reuniendo lo que quedó del gran archivo de esta familia, y allí pudo consultar, por ejemplo, los tomos que ya he comentado de las embajadas que relatan los servicios de don Cristóbal para Felipe II desde los años 60 del siglo XVI hasta la anexión de Portugal, a los que se añade diversa documentación referente tanto a los servicios de su hijo Manuel como de su nieto Francisco a la corona en diversos lugares de Europa, que son tratados de forma detallada en el discurso, aunque muchas veces sus datos son absolutamente inéditos, ilustrando además el texto con magníficos retratos y grabados que hemos visto muchos de ellos en esta presentación. La recipientaria da una nueva muestra de su profundo conocimiento de las fuentes y de cómo tratarlas, gracias en parte a un acceso privilegiado de las mismas, ya que ha conseguido que se le abran unas puertas que para muchos han estado cerradas e inaccesibles durante mucho tiempo. Sus protagonistas son 3 miembros de la familia Moura, marqueses de Castro-Río, fieles servidores de la corona durante más de un siglo en unas circunstancias muy difíciles. Nuestra compañera pasa a revista los servicios de los 3 primeros marqueses de forma detallada, y yo simplemente quiero añadir que en ese servicio les reportó muchas gratificaciones en honores y dinero, y a la vez muchas pérdidas patrimoniales por mantenerse leales a la Casa de Austria tras el levantamiento portugués de 1640, como ya se ha comentado. Como un ejemplo de esas mercedes y los cambios políticos que les acompañan, podemos decir que don Cristóbal fue caballero y comendador de la Orden de Calatrava a instancias de su señora, doña Juana, pero tras sus prolongados servicios a Felipe II pasó a la Orden de Alcántara, recibiendo la encomienda mayor de la misma con derecho a sucesión. Y así su hijo Manuel la ocupó a la muerte de su padre, como hemos visto en ese magnífico cuadro de Lisboa. Ahora bien, tan pingüe beneficio fue codiciado por los válidos y tuvo que terminar por cederla al conde duque de Olivares en 1624,
recibiendo a cambio la encomienda mayor de la portuguesa Orden de Cristo, más una compensación económica, pasando de nuevo esta encomienda mayor a su hijo Francisco por herencia. La familia también recibió la grandeza de España en 1621, la segunda concedida por Felipe IV, tras obviamente la primera que se concedió a Olivares, que para evitar tener cerca un posible rival, como ya nos han dicho, mandó a Manuel de Moura como embajador en Roma, donde tuvo que sufrir mucho. No les voy a detallar aquí los problemas, pero digamos que, aunque fuera el embajador, estaba en una especie de jaula dorada, donde era vigilado por Olivares y donde incluso se le acusó, injustamente a mi entender, de deslealtad y sodomía por parte de su secretario, en un momento en que estos cargos te podían costar la vida. Además, tuvo que ver desde lejos el desarrollo del levantamiento portugués, donde perdió gran parte de su hacienda. Y a pesar de ello, los castellanos desconfiaban de él y los portugueses también. Pero él siempre fue fiel a Felipe IV. En 1641 se le nombró embajador extraordinario ante la dicta de Ratisbona, residiendo en Viena cerca del emperador Fernando III varios años, hasta que fue nombrado teniente gobernador de los Países Bajos y luego enviario plenipotenciario para la paz de Münster. Allí siguió con su pasión en el mecenazgo artístico y recuperó totalmente el favor real. Por fin pudo volver a la corte y se instaló en la nueva posesión familiar de la Florida que su hijo Francisco había comprado en 1645. En Madrid, como ya se ha dicho, fue nombrado mayordomo mayor del rey, aunque por poco tiempo, ya que murió poco después. Su hijo tercero, Francisco, fue quien le sucedió tras la muerte de sus dos hermanos mayores. Y él, que había visto la injusticia sufrida por su padre y la pérdida de sus grandes posesiones, pudo compensar esas pérdidas económicas gracias a que Felipe IV le entregó el ducado napolitano de Nocera, cuyas rentas estaban valoradas en cerca de 250.000 ducados. Francisco fue nombrado gentilhombre de Cámara del Rey, el encargado de ir a Viena como embajador extraordinario para actuar en nombre del monarca en su matrimonio con la archiduquesa, quedando luego como embajador ordinario ante el emperador hasta 1656, que le recompensó sus servicios con una renta hereditaria de 100.000 florines de oro. Fue luego virrey de Cerdeña y de Cataluña, pasando luego a gobernador de los Países Bajos, regresando a Madrid para ocupar una plaza en el Consejo de Estado y ser presidente del Consejo de Flandes, falleciendo en su finca de la Florida en 1675. De su matrimonio solo dejó dos hijas que le sucedieron en sus estados: Leonor, que tras varios matrimonios no dejó descendencia, y Juana, casada con Gilberto Pío de Saboya, príncipe de San Gregorio, en cuya descendencia siguió su casa. Siendo muy interesante su testamentaría, que también ha tratado nuestra recipiendaria y podrán leer en detalle en el discurso. No quiero alargarme más. Aunque la tarea haya sido muy grata, hay que finalizar. Por ello, en nombre de esta Real Academia, me cabe el honor de dar pública y formalmente una afectuosa bienvenida a la doctora María Teresa Fernández Talaya entre nuestros numerarios, esperando una larga y fructífera colaboración entre ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. La ilustrísima señora doña María Teresa Fernández Talaya se servirá acercarse a esta presidencia para recoger su medalla y su diploma.
En estos momentos, la ilustrísima señora académica de número, doña María Teresa Fernández Pelaya, se servirá en tomar asiento entre sus compañeros en señal de posesión. La ilustrísima señora doña María Teresa Fernández Pelaya queda recibida por el académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias.